chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal de YouTube. Yo soy Yanara y en este video les voy a enseñar cómo hacer slime. Lo que vamos a necesitar es un bol, una cucharita y pegamento. Vamos a comenzar agregando el pegamento a nuestro bol. Antes les quería decir que ya días no grababa porque bueno, pues tenía unos problemitas, así que no podía estar grabando y lidiar con eso, pero bueno, en este nuevo año creo que voy a hacer más videos para mi canal y les traigo unas cosas súper increíbles para este 2019 que no se las puedo decir porque son una sorpresa, entonces no se las voy a decir, pero sí se van a enterar de muchas y yo se las voy a decir cuando ya las haya cumplido. ¿Listo? Ahora la vamos a mezclar. Esta receta es nueva, no es de las viejas, porque me he dado cuenta que la receta vieja es muy fea para hacer el slime, muy difícil y no sé, no me gustó tanto, así que digo, pues voy a hacer otra receta. Estuve buscando videos en YouTube de hacer recetas de slime y encontré muchos videos, pero varios eran falsos y hay una receta que me llamó la atención que era solo con bicarbonato, pero era falsa, así que yo la modifiqué y la renové mucho, así que esta que les voy a enseñar sí funciona al 100% y ustedes van a ver cómo me funciona. Bueno, lo que vamos a necesitar es agua con sal, pero antes de echarle el agua con sal le vamos a tener que echar bicarbonato de sodio a este slime, una pizca. Hoy se me fue todo. Vamos a echar una pizquita, un poquito más. Ven las pizquitas que agarro y lo vamos a mezclar. Esto lleva mucha paciencia porque hay que medir el uso del bicarbonato. Si ven, esto ya se nos empieza a espesar, no sé, pero yo digo que ya se nos empieza a espesar. Vamos a echar un poco más. Ya vamos por 4 pizcas. Y vean, sí, definitivamente el bicarbonato hace que esto espese mucho. Y ya hoy sí, esta es la última pizca, creo. Le echamos 5 pizquitas y quiero que vean que la consistencia sí cambió radicalmente. O sea, sí se ve más espeso, se siente más espeso. Ahora le vamos a agregar poquito a poquito el agua con sal, pero hay que esperar que se disuelva bien la sal. Y ya ahora le vamos a echar el agüita con sal. Aquí tengo una cucharita. Ya vamos a echar, creo que eso es mucho, la verdad. Y vean, les voy a enseñar cómo sirve este activador. O sea, vean, se ve como que se empezó a hacer, pero ahí no, ¿verdad? Bueno, eso es completamente normal. Y ¿a poco no lo ven muy líquido? Bueno, ahora les voy a mostrar qué espeso se está poniendo esto. Y no sé qué está pasando, así que le vamos a echar un poquito de más bicarbonato. Con esto ya van 5 pizquitas y una cucharita más de agua con sal. Y vean, ajá, ahí, cuando vean esta como consistencia, vamos a mezclar. Más. Y más bicarbonato, pero esta vez una gran pizca. Y bueno, chicos, no saben, pero al final terminé agregándole todo el bicarbonato que agarré en la mano al principio del video. Y ahora sí, cuando vean esta como consistencia, después van a dejar esto así como en términos de 5 o 10 minutos. Y vamos a mezclar. Y pueden ver que aquí está el pegamento y acá el agua que siempre sale. Y vamos a pasar este pegamento acá
No crean que tienen que hacerlo perfecto sin nada de agua porque siempre se les va a colar un poquito de agua. Y cuando lo tengamos así va a empezar a seguir echando agua. Entonces vamos a repetir este paso muchas veces. Hasta que nos quede algo así como esta masita. Vamos a empezar a tocar y lo vamos a pasar a otro plato. Bueno, ahora que está así vamos a empezar a tocar esto muy suavecito. Por mucho tiempo. Hasta que veamos que ya no empieza a echar agua y se ponga ya más durito. Y luego le vamos a pasar algo así como un trapito para que todo el agua que esto empiece a echar caiga aquí en el mismo trapito. Y si se preguntan qué es esa agua, bueno, esa agua es el pegamento, porque el pegamento trae agua, por si no lo sabían. Y esa agua también es el agua con sal que le agregamos. Y bueno, después de que ya no esté echando mucha agua, lo tocamos y nos damos cuenta que sí, oficialmente es como un slime, pero tenemos que estarlo tocando más para que tome consistencia. Y después de haber hecho esto y que ya nos queda la masita, si ustedes miran que esto no se estira, pues bueno, esta receta es un poco difícil. Así que lo que vamos a hacer es que vamos a echar un poquito de pegamento. No mucho porque se nos va a arruinar. Y empezarlo a apretar para que esto vaya tomando una consistencia diferente y más estirable, más stretchy como nos gusta. Pegamento, lo apretamos y se van a dar cuenta cómo la consistencia cambia radicalmente. Y creo que esta receta sí es mucho mejor que la otra. Es un poquito más difícil, pero no tan difícil, la verdad. Solo fue que yo hice el video muy largo, pero sí queda súper increíble. Bueno, sé que el video estuvo un poco largo para mostrarles una receta muy pequeña de slime, pero sepan que a los que se quedaron hasta aquí los quiero muchísimo y gracias por ver el video completo. Recuerden que si llegaron hasta esta parte del video, háganmelo saber poniendo un emoji de corazón en los comentarios y a esas personitas yo las estaré saludando en mi próximo video. Espero que les haya gustado mucho este video, que me den un super like. Los quiero mucho. Bye.